Audio Jungle. Audio Jungle. Ya los conocemos todos. ¿Cómo está Jorge tanto tiempo? Bien, bien, En muchas realidad, gracias. nosotros lo que hacemos es todos los martes hacer un Zoom y hablar sobre todo lo pasado durante la semana, tratar de ver. Hemos tenido muchos problemas de gente que, bueno, no sé, ustedes se acuerdan de Alexis, un compañero que falleció hace unos 15 días, se le hizo igual un homenaje en una plaza, yo por supuesto por mi edad y todo no fui. Después una compañera se tuvo coronavirus y así que ahora están todos esperando porque todavía no pasaron los 15 días. Falleció también el hijo de Cristina Pluger, que todos lo conocen, que todas la conocen, de la directora del Posada, el Chalet del Posada, también falleció dentro de este mes por una enfermedad que no fue el coronavirus. Y después tuvimos la gran desgracia de Nora Echenique, Sí. que falleció con un choque, es decir, que hemos tenido una racha terrible, y en este momento tenemos varios compañeros también con coronavirus. Lo que nosotros hacemos es los martes por Zoom hablar y ver todo lo que está, pero estamos muy entristecidos, porque la verdad hemos tenido muchas pérdidas y sin poder acompañarlos a muchos en esto. Eso te quería decir, Jorge. Bueno, pero contanos brevemente la historia de la Fundación Seré. Bueno, la Mansión Seré, cuando el intendente Martín Sabatella asumió en el año 2000, quiso que este lugar, el Gorki Grana, donde estaba una casa que había hecho Rousselot, estuviera la Dirección de Derechos Humanos, y después pidió a los vecinos que quisieran acercarse para formar una asociación. Vos, Jorge, cuando querés que pare me decís, ¿eh? Vos seguí, dale. Bueno, que una asociación civil, en ese momento estábamos en todo de acuerdo con el gobierno, pero ese el fin que tuvo estos otros 4 años, que vos viniste a filmar ahí, para que pudiéramos defender ese lugar. Como asociación, nosotros fuimos los que pensamos en que se podían recuperar los cimientos. Es decir, la asociación fue la primera que buscó un georradar, que buscó compañeros antropólogos, arqueólogos, que empezaron con las excavaciones. Después el municipio tomó la posta porque lógicamente los gastos eran enormes y nosotros no lo podíamos. Pero sí, como asociación seguimos estando, luchamos estos 4 años, nuestras funciones son muy amplias, vamos a las escuelas, hablamos del 70, pero también de los problemas actuales, si no, no sería un organismo de derechos humanos. Y bueno, y ahí hemos estado estos 4 años que nos quisieron, cuando nos borraron los pañuelos. Un día pintamos los pañuelos y al día siguiente Tagliaferro con una máquina los borró, después los volvimos a pintar. Nos pedían que para podernos reunir teníamos que hacer un contrato con Tagliaferro y decirle a qué hora y qué día, y que por supuesto le dijimos que no con esta forma, se lo dijimos un poquito peor. Y después hemos tenido muchos problemas. Había una sala que le habían puesto el nombre de Raúl Sabatella, en homenaje a mi esposo, e inmediatamente lo habían sacado, tuvimos que pelear. También en la sala de Andrea Mor, que era una de las primeras que habíamos colocado, tuvimos que insistir para que la dejasen. Es decir, tuvimos una cantidad de problemas grandes con ellos, pero la asociación estuvo presente, nos quedamos ahí, peleamos mucho, y bueno, y ahora incluso cuando nos entregaron un pañuelo para que nosotros lo ubicáramos en el Gorki, no, el Consejo Deliberante nunca nos lo autorizó, y ahora sí, ahora tenemos autorización, pero no podemos ir a hacerlo tampoco, así que estamos realmente... así que bueno, eso, como te digo, es una asociación que es muy heterogénea, es política porque todo lo que se hace es político, pero no es partidaria. En algunos momentos estamos de acuerdo con el gobierno, en otros no, en estos volvemos a estar muy de acuerdo, y bueno, lamentablemente no podemos estar.
Nosotros hemos tenido, como ustedes saben, nuestro primer presidente fue Jaime Steinberg, y bueno, él luchó mucho, él fue uno de los precursores y el que primeramente pensó lo de las excavaciones. Ahora las excavaciones son visitadas por todas las escuelas, se les explica qué pasó ahí, porque no nos olvidemos que en un principio este lugar pertenecía a la familia Seré y después pasó pasó a la ciudad en la época de Perón. Perón lo iba a usar como lugar para que descansaran los empleados donde él estaba, pero después nunca se usó para eso, y después se pasó en el 66 a las Fuerzas Armadas para que la usaran como lugar de reuniones. Tampoco se utilizó para eso, y sí, en el 77... Silenciar ahora dice. No. Listo. Ahora ¿Está? dice silenciar. No, yo no dije eso. No, todavía no podemos, evidentemente no podemos. Bueno, concluí, sí, María Teresa. Bueno, y después empezó en el 77, se utilizó como centro clandestino, perteneciente a la 7ª Brigada. Ahora. Decime si sigo, Jorge, o paro. No, lo que les pido a los demás es que cierren los micrófonos, porque yo no puedo controlarlo y temo un problema. Claro, después cuando en el 78, en el segundo aniversario del GOR, se escaparon los 4 compañeros de ahí, como la 7ª Brigada estaba en concordancia con la policía, lo quemaron y no dejaron que pasasen los bomberos, por eso se destruyó totalmente. Y después en la época de García Silva, ya en la época de los radicales, se demolió totalmente. Y se empezó, era como tenía, en el comodato que hicieron con Ciudad, tenía que ser un lugar de deporte, y ahí se estaba haciendo en ese momento ya una cancha sobre donde están las excavaciones, que eso lo paró Jaime Steinberg, y bueno, y a partir de ahí se empezaron las excavaciones, que duraron un montón de años, y que fue con mucho aporte de los vecinos, porque los vecinos empezaron a traer cosas que se habían llevado, como puertas, ventanas, tejas, porque esa era una casa hecha con todo lujo, todo traído de Francia, y eran cosas de mucho valor. Porque no nos olvidemos que Seré vino acá y se enriqueció a raíz de la ganadería. En esa época ya estaba el tren Sarmiento, y era un lugar muy valioso para las actividades que él hizo. Quizás, Jorge, ¿querés que hable otro? Sí, ahora te pedía, Nora, ¿ya entraste? Norita. Yo quería contarle a María Teresa, Sí, que en el 84, en abril del 84, recién recuperada la democracia, yo era juez en San Isidro, y empecé con la investigación de la mansión Seré. En esa época los jueces teníamos algún prestigio, y fue muy interesante porque tomé un habeas corpus viejo que había en San Isidro, porque yo no tenía competencia en Morón, era juez provincial, y me fui con todos los chicos del juzgado, y como solamente teníamos un habeas corpus negativo, los mandé a los chicos del juzgado a tocar timbres. Y los vecinos... Está empezando, Estela. Los vecinos empezaron a darnos algunos datos. Lo que más recordaba es que habían visto 4 personas desnudas salir corriendo de ahí. Después encontramos algunos testigos, después empezaron a llegar datos de que había una persona que había sido, que era una gran ajedrecista. En fin, así empezó. Y cuando íbamos a empezar las excavaciones, me pidió la causa la Cámara Federal. El terreno era de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Cacciatore, se lo cede a las Fuerzas Armadas, a la Aeronáutica más precisamente,
Y fue uno de los dos casos que llegamos a tiempo para que sean juzgados en el juicio a las juntas. Claro. Y fue muy importante porque se consideraba que la aeronáutica no había sido de las peores de las Claro, fuerzas. Y ahí se empezó a ver que no era así. Pero yo me acuerdo de haberte visto vos. ¿Eh? Yo me acuerdo de haber estado con vos, sí. Y eso fue en el 84, claro. Yo fui en el 84. Yo todavía era juez provincial, recién nombrado juez provincial en Morón. En San Isidro. En San Isidro. Incluso me metí en otra jurisdicción que no era la mía. Y por eso aproveché la habeas corpus, que me daba posibilidades recién en el 84 todavía seguían los jueces del proceso, que me daba posibilidades de meterme en otra jurisdicción. Claro, qué bien. Pero lo interesante es cómo cambió cómo cambió el prestigio de los jueces, ¿no? Yo era un pibe joven, de 31 años o 30 años. El tuyo se mantiene. ¿Eh? El tuyo se mantiene. Ah, Y el de tu hijo también. No, pero en ese momento era muy jovencito. Y cuando llegamos, nos fuimos a la plaza y ni bien empezamos a tocar timbres, la gente se vino a dar los datos y qué sé yo. Entonces teníamos un auto que nos llevaba hasta la comisaría, le tomábamos declaración o le tomábamos ahí mismo en la plaza y conseguimos un montón de testimonios. Y Nora tiene su historia de ahí, de la mansión. Seguramente la va a contar ella cuando se metió. Ya empezó esto. ¿Qué querés? No estoy, No sé por qué. en el cuadrito. Ujú. Sí. Ahí está Norita. ¿Cómo me voy a otra pantalla? A ver. Sí. Sí, sí. Habilitar el video. No se va a la otra pantalla. A ver. Si toco. Hay dos pantallas. Se escuchan, ahora se escuchan. Ahí está, yo. Sí. Te queremos ver. La máquina, un círculo celeste y la máquina y una cámara. Acá Hola, está buenas la tardes a cosita. todos. A ver. ¿Me ven? Acá está. Sí, la cámara también. Sí, sí. No, veo que está mi nombre. Sí, ya está, ya me veo. Ahí está. ¿Cómo? A ver. Ahí está, Nora. Levantá la cabeza, Nora. Bueno, ya la saqué, la rayita. Bueno, a ver, espera. Ahí está, escuchan? Norita. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Y vamos, Nora. Me parece que me voy a tener que poner los auriculares hoy. Tengo que hablar también. Es que tenemos que ir a Tarzán, Nora. ¿Me pongo esto? ¿Me escuchan? Sí. Ah, no, no me escuchan. Alto y claro. Se escucha perfecto. ¿Me escuchan ustedes? Sí, se escucha perfecto. Sí. Bueno, me quedo así, yo no los escucho a ustedes.
Te escuchamos perfecto. No los escucho. Abrí el Que micrófono. levante el volumen, que levante el volumen. Hola, hola. Espera, no los escucho yo, ¿viste? Ah, Bueno, será puede porque ser. estamos... ¿Escuchás, Nora? Levantar el volumen. Además tiene el micrófono La rayita roja. Ah, anulado. no, la tengo que poner. Nora, ¿me deja hacer una prueba con usted? ¿Me escucha? ¿Así la puedo ayudar? Tiene el micrófono muteado. Sí. Active el micrófono primero, por favor. Nora, ¿oís? A ver. ¿Ahí oís, Nora? Ya está. Nora, hacele clic a un micrófono que hay abajo a la izquierda que tiene una línea roja en diagonal. Y al hacerle clic lo vas a estar activando, así te podemos oír. No, pero no escucha. Habría que llamarla por teléfono, a lo mejor por ahí Es o lo que estoy mandarle un haciendo. mensajito. Es lo Estoy que estoy hablando con haciendo. ella, ya no se escucha. Ahora conecta el micrófono. En privado. ¿No puede activarle el micrófono desde el central? Estoy tratando, sí, pero Jorge, sí. tenés que ir a participantes, buscar la Nora y Sí. habilitar el micrófono. Sí, es lo que hice, pero me aparece la cámara y no el micrófono. ¿Me escuchaste, Fernando? Sí, escuché, pero yo desde acá no puedo hacer nada. Tiene que hacerlo o vos o el hospedador. El hospedador soy yo. No, vos sos el coanfitrión. El hospedador es la fundación. Ah.
El anfitrión es Fundación Tecnológica del Plata. Sí, sí. Jorge, me parece que ella tiene que volver a entrar, porque así, cuando entra, activar el sonido de su computadora. Me parece que ella no lo tiene. ¿Me parece eso? No, ella sí nos escucha a nosotros, solamente que tiene el Ahora micrófono. me escuchan. Ahí está, ya está. Sí. ¿Está? Listo. Sí. No toco más Sí. nada, ¿no? Estás No. perfecta, Nora, ya estás. Listo, Bueno, ya. Nora, Por antes de que empiece a hablar el juez Ramos Padilla, recién escuchamos a María Teresa de la Asociación Seré por la Memoria y la Justicia. Pero yo la Ya. escuché en inglés, ¿puede ser? ¿Qué? Yo la escuché en inglés recién a María No, no. Teresa. No, habló en castellano. Bueno, ahora esperamos tu saludo y empieza el juez Ramos Padilla. Bueno, voy a apagar todos estos. No apagues nada, saludá como estás ahora. No, iba a apagar mi celu. Bueno, sí, como verán, entiendo un kilo de la telefonía y de todo este modernismo, pero estoy muy contenta que estoy con todos ustedes y espero al juez, a querido amigo, que me inspire y que me enseñe un poco qué es la justicia. ¿Qué quiere decir justicia en Argentina? Sin la IN, a ver si es capaz de decirme sin la IN. Bueno, gracias por estar con ustedes y me voy a pasar un momento agradable y aprendiendo un poquito. Gracias. Bueno, gracias, Norita. Entonces, ahora sí, estimado Juan María, silenciamos todos los micrófonos, menos el tuyo. ¿El mío? Sí, No. Silenciamos todo, menos el de Juan María. Bueno, a ver. Espera. Hola, Juan María, ¿escuchás? Sí, perfectamente. Dale, empieza entonces. Perdón Bueno, por todas estas incomodidades. Es un gusto escucharlo a ustedes, estar con ustedes. Un beso especial para Norita, siempre tan movediza y luchadora. Bueno, la justicia, qué difícil hablar de la justicia en la Argentina con todo lo que nos pasó, ¿no? Yo en lo personal entré de pinche hace muchos años, en el año 71, así que van a ser casi el año que viene 50 años. Y durante la dictadura trabajaba con Alfredo Bravo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Alfredito. Y porque Alfredo, primero les cuento un poquito a los que no me conocen. Alfredo era como el abuelo de mis hijos, ¿no? Que eran tan grandecitos. Uno es Alejo, el juez de Dolores, y el otro Juan Martín, que es periodista. Y la que funcionaba como abuela era Chicha Mariani. Con Chicha hacíamos después yo primero fui a San Isidro, ahí tuve la mansión Seré, la primera detención de un juez provincial a Riveros, al general Riveros, a Sara y Pepa. Después, si hay tiempo, les voy a contar cómo reaccionó Camps, Echecolás, cómo fue esa detención de un juez provincial, ¿no? Hicimos las primeras exhumaciones ahí en San Isidro, y ahí conocí un pibe que se llamaba Klein Collins Snow, porque me habían pedido de la CONADEP, me habían pedido que
que armáramos algo, entonces conseguimos que viniera Clyde Collins Snow, que era el presidente para el avance de la ciencia, y hicimos las primeras exhumaciones con ellos y con un grupito de pibes, el más viejo era yo, que tenía 30 años. Y después eran toda gente joven, ¿no? Hoy es el equipo de antropología forense. Bueno, vamos a hablar de la justicia. La tradición de la Argentina es una tradición de justicia para ricos, ¿no? Tengo que empezar por lo más elemental que perdimos, que se perdió siempre la justicia, y se perdió porque es nuestra. Así fue la cultura, ¿no? Si uno piensa que en las invasiones inglesas, en la primera invasión inglesa nombraron a un señor como el director de aduanas, que tenía un poder enorme, porque era el recaudador de los impuestos, era uno de los hombres más poderosos. Se fueron los ingleses y él siguió, volvieron los ingleses, siguió, vino la Revolución de Mayo y todavía siguió. Se llamaba José Martínez de Oz, que después fue reapareciendo en la Argentina. Primero uno fundó la Rural, otro fue el ministro de Economía de Videla, y bueno, y así vamos a ver cómo se van reproduciendo en la justicia, cuando puede ir salteándome algunas partes de la historia, ¿no? En el contexto en que se dicta, que se dicta la Constitución en el 53, el contexto era un país que ya endeudado con Inglaterra, dominado por el cipallismo, como podríamos decir, por esta dominación de Inglaterra, donde había una ley de fiteusis, donde se habían repartido las tierras, lo que luego nos hizo tener esta cultura de la defensa de los intereses de los poderosos, ¿no? Es muy notable que en la Constitución Nacional hay 2 artículos para el derecho de propiedad, ¿no? Y a punto tal que se dice que es inviolable. Hoy estamos viendo los primeros ocupas, hoy que están hablando de los ocupas, fueron estas familias que luego pretendían ser las aristócratas. En realidad la palabra más adecuada es la oligarquía vacuna. Esos son los que dictaron la Constitución, muy influenciados por Rivadavia, y los jueces eran de ese grupo, los jueces de la Corte, 5 jueces igual que ahora, ya que la población creció bastante, 5 jueces de la Corte que provenían, por supuesto, de estas familias, y obviamente ahí empieza la cultura de que la justicia empieza a funcionar para defender los privilegios. Y se transforma en una justicia que tiene privilegios propios, pero al mismo tiempo defiende los intereses de la oligarquía. Así se forma la Corte, la primera Corte Suprema de Justicia, pegando unos saltitos para ir viendo cómo avanza la justicia y hasta dónde se llegó, ¿no? Ahí estamos en el 53, pasamos a 1930, podría contar más, pero para abreviar la parte histórica, viene el primer golpe a Uriburu, el primer golpe a un gobierno, digamos, popular, que se preocupaba por los argentinos, hasta que viene la revolución de Uriburu, que lo derroca a Irigoyen. En esa oportunidad, la Corte dictó una acordada, que no es una sentencia, es un acto administrativo, sacando lo que se llamaba la doctrina de la Revolución Triunfante. Yo contaba lo de Martínez Dios porque ahí el Procurador General, que hace el dictamen, al que después se adhiere
el presidente, que era Figueroa Alcorta, y el procurador se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, que después lo vemos aparecer nuevamente en la historia. Esta doctrina de la Revolución Triunfante se va aplicando cada vez más hasta que llegamos al 76, donde ya empieza el genocidio, ¿no? Por eso digo que la justicia es un poder que no respeta el principio más elemental, ¿no? Si hay sentido común, es entender que la ley es para generar igualdad, y por eso mismo la ley en definitiva está para igualar al indefenso, al pobre, frente al poderoso. El poderoso no necesita una justicia. Esto parece que no lo entendieron nunca los jueces, ¿no? La corporación judicial esto no lo entendió nunca. Y llegamos, por esta cultura que todavía no la hemos superado, llegamos a la justicia primero de los genocidas. Y yo les voy a contar algunas experiencias. En toda mi carrera judicial, yo, como juez, mira lo que les voy a decir, como juez creo que la única vez que pude sentirme que la justicia realmente podía devolver algo fue cuando restituí a María José Lavalle Lemos, a María Victoria Moyano Artigas, donde vi que la justicia a veces podía reparar. No les podíamos devolver a sus padres, pero por lo menos les devolvimos su origen, su identidad, y bueno, nos ganamos. Ese fue el acto más importante que realicé en mi vida, que fue la restitución de esos chicos que tenían 10 años, la misma edad que Alejo, mi hijo. Y esas restituciones se hacían en casa, y una vez restituidos los chicos, ahí viene la vocación de Alejo y cómo se transforma Chicha Mariana un poco en la abuela, ¿no? Porque para buscar a los chicos nos reuníamos en casa, y Alejo era un poco, como tenía la misma edad de los chicos que buscábamos, mirábamos cómo reaccionaba frente a preguntas, y después Alejo, ya con las chicas restituidas y otras más que se sumaban al grupo, los fines de semana yo me iba con todos los chicos al parque de la ciudad. Ahí viene la vocación de mis dos hijos, con Alfredo y con Chicha, por la vocación por los derechos humanos, ¿no? Bueno, decía que en el año 30 empezamos con esta idea de la justicia corporativa. Yo decía estos nombres porque hay una ley que todavía está vigente, que cuando Cristina quiso hacer la reforma judicial, quiso llevar lo que nunca había habido, y todavía no hay a la justicia, que es el sentido común, ¿no? Entonces se intentó poner en las boletas. Los jueces dicen que no hacen política, y que se expresa por hacer política tiene que ser sancionado. A mí me tuvieron estos últimos 4 años queriendo destituirme porque escribo en Twitter cosas. Y denunciaba a Mitchell como proveedor de menores, y que todavía siguen reaccionando los mismos. El secretario de Justicia de Alfonsín se llamaba Tonelli, y era el que no quería reemplazar a todo el Poder Judicial. Bueno, el hijo lo tenemos hoy en el Consejo de la Magistratura, haciendo de la suya como si fuera el padre, ¿no? Esta cuestión de la genética la tengo muy metida en la cabeza por este asunto de las restituciones y de la importancia que tiene esos lazos de sangre, ¿no? Y entonces se dicta la primera reforma judicial, un poco en serio, la primera reforma judicial que intentaba
devolver el sentido común de los jueces, para hacerlos nacionales, populares, y transformar la justicia en un servicio, que es lo que debería ser. Entre esas leyes, además de que los consejeros de la magistratura, yo la primera vez que vi a una ciudadanía, a un pueblo que estaba tan confundido que no quería votarlos, ¿no? Los consejeros de la magistratura, que son los que eligen a los jueces, iban a ser nombrados por elección popular, y en las elecciones, porque los jueces tienen ideología, pero siempre tratan de preservar la ideología de la defensa de la propiedad privada, que después se va ampliando a los grandes intereses y empiezan a utilizar otro tipo de herramientas, cambian bayonetas por jueces, y así se va degradando cada vez más la justicia, porque esto que se ha hecho ahora no es una reforma, me voy a referir a la reforma también. Pero también había otra ley, que es la ley de ingreso ingreso democrático al Poder Judicial. Porque ¿qué es lo que ocurre en la justicia? Los jueces nombran al sobrino del otro juez, y el otro juez nombra al sobrino de y así la justicia se va reproduciendo con los mismos apellidos, sin concursar. Mi otro hijo, que es periodista, dice: yo no soy de la familia judicial, lo único que tengo es parientes jueces, ¿no? Esa es la justicia, que se ha formado con gente que venía de Barrio Norte, de San Isidro, hoy vienen de Puerto Madero. Es una justicia absolutamente clasista, corporativa, secreta. Todavía hay jueces que no dejan ver los expedientes. Bueno, no hablemos en la época del genocidio, ¿no? Y yo diría cívico-militar judicial, ¿no? Porque se privó de jueces, y tal vez nos estemos dando cívico, militar, judicial y eclesiástico, para completar un poco y mediático, ¿no? Para completar el cuadro. Se nos privó de jueces, algunos por temor, hubo algunos jueces que algunas cositas hicieron, pero muy poquitos, y con mucho temor, ¿no? Este es el Poder Judicial que continúa, que tiene raigambre oligárquica, corporativa. Todavía siguen utilizando el latín. Uno lee las sentencias de los jueces que van de la Facultad de Derecho a tribunales. Ahí se me fue. Que van de la Facultad de Derecho a tribunales, y de tribunales a la Facultad de Derecho, ¿no? Perdón, ¿eh? Siga, bueno, siga. Sí, pero se me fueron ustedes. A ver. Ahí está. Decía que la matriz judicial es una matriz oligárquica que, bueno, en su época defendía a los terratenientes, y hoy defiende los intereses de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué pasó? No les voy a contar a ustedes qué pasó en el genocidio, ¿no? Les voy a contar cómo llegamos a la justicia neoliberal y la justicia de los últimos 4 años, del gobierno anterior. Así como antes llevaban a los generales a la Escuela de las Américas, antes del golpe del 76, unos años antes de que Macri fuera electo presidente, empezaron a invitar a los jueces a hacer cursos en Estados Unidos, donde los atendía un señor que se llamaba Prado, que era un ex juez federal, pero un ex marín también de los Estados Unidos. Y bueno, les daban clases, así como les daban clases a los generales
antes del golpe de Estado del 76. Así se fue formando una ideología judicial, o profundizando, diría, no formando. Porque este señor Prado después apareció acá como embajador en la Argentina y lo primero que dijo es que venía a ayudar a organizar el Poder Judicial de la Nación. Entonces vemos cómo los jueces festejan el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos. Y lo festejan mucho más, y los vemos entrar. Hemos visto al hoy procurador usurpador Casal, disfrazado de cowboy, ¿no? Al lado porque algunos se disfrazan, y hacen todo para quedar bien con la Embajada de Estados Unidos, son capaces de hacer cualquier cosa, porque los invitan, porque la fundación que los llevaba estaba presidida por Recondo, que varias veces fue presidente de la Asociación de Magistrados. Si uno entra a la Asociación de Magistrados se va a encontrar que a la derecha, mirando a la derecha, van a encontrar una placa enorme donde se le agradece a la dictadura del 76 la donación del edificio de la Asociación de Magistrados. Esta es la ideología judicial y la corporación judicial que tiene su sede en un edificio donado para esos jueces durante la dictadura y hoy todavía homenajeándolo. ¿Y qué pasó? Lo que nos pasó. Vimos jueces inventando pruebas, se incorpora también la herramienta a los espías, se hace lo que es el lawfare, ¿no? que es un programa, así como fue el de la dictadura, es una especie de plan cóndor judicial, como le pasa que ocurre en Paraguay, que ocurre en Brasil, primero con la destitución de Dilma y después con el encarcelamiento de Lula, y terminan con un Bolsonaro, ¿no? Nosotros, donde intervienen también los medios de comunicación, el Poder Judicial, que lo vemos hoy. Hoy vemos cómo se quiere judicializar todo lo que un gobierno cercano al pueblo, más cercano al pueblo, quiere seguir manteniendo sus privilegios constitucionales, entre otras cosas, ¿no? Es notable como la Constitución, el único de los derechos que tiene dos artículos, el 14 y el 17, vinculados a la propiedad, decía. Hoy que se habla mucho de ocupaciones y a mí me asusta que estén diciendo que esto es un delito, que sería interesante hablar un poco también de esta cuestión de la ocupación de la ocupación de tierras, ¿no? Porque yo no creo que estas familias que conforman el Poder Judicial hayan pagado alguna vez un peso por sus tierras, que vienen, de las cuales tanto protegen los jueces, inventando ahora algunos que eso es delito, ¿no? En el Código Penal eso es ilegal, pero no es un delito la ocupación de tierras, porque para que sea el delito de usurpación tiene que haber amenazas, clandestinidad, fuerza, violencia. Quien va y se mete en un terreno porque no tiene dónde estar, en todo caso hay un interdicto de recobrar, pero en realidad hay políticas sociales que se pueden hacer y que si quiere después algunos se las cuento, ¿no? Cómo se resuelve este tema, que no es precisamente a los tiros y con golpes, que también ha formado parte de la cultura, ¿no? Y hemos visto cómo en estos días el propio presidente salió a decir que eso es un delito, y él es abogado, sabe que en todo caso es ilegal, pero desde el punto de vista civil, no desde el punto de vista penal, ¿no? Yo me pregunto, si quieren aplicar el Código Penal, van a meter presos a 3.000, 4.000 personas, van a golpear a los pibes. No entiendo bien qué es lo que quieren hacer, nada más que
sé muy bien que cualquier juez muchos de los jueces que hay se van a prestar para utilizar la violencia y resolver estos temas. En el Poder Judicial de los últimos 4 años vimos... Si les parece, como antes Juan María había preguntado, y pregunto una vez más, si nadie más tiene una pregunta, yo empezaría por la mayor de los presentes, de los organismos de derechos humanos. La mayor es Anita Fernández, y después las 2 pibas de la juventud, Nora Cortiñas y María Teresa. Las chicas. Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque la verdad que teniendo a María Teresa, bueno, y a Norita, que ya todo lo que ella diga, yo voy a estar representada ahí, porque estoy del lado, Norita, de la vida, y todas y todos ustedes lo saben. Primero, saludarte, Juan María, realmente es un privilegio escucharte, esta charla. Siempre que te escucho es un privilegio. Desde chica, yo, para los que no sepan, fui compañera de militancia del hijo menor de él, que si bien soy más grande, aunque no se nota, era más grande, pero compartimos el centro de estudiantes, y bueno, por fuera del colegio seguimos juntos militando. En realidad te iba a consultar por qué es tan difícil sacar al procurador, pero bueno, ya lo estoy comentando, y entiendo que entonces sería simplemente una cuestión política, de decisión política, y sacarlo. Realmente me llama la atención que siga estando este tipo con todo lo que hizo y siendo un interino, y que siga estando ahí. Ya deben hacer 4 años más o menos, o casi. Es que hay una autocensura. Nos ha quedado tanta preocupación por no volver a tener un gobierno como el que tuvimos los últimos 4 años, que es como que estamos perdiendo la capacidad de crítica, ¿no? A mí me parece que lo que está mal hay que criticarlo. A mí no me gusta Bernie en la provincia de Buenos Aires, por más que me digan que es políticamente correcto, porque entonces uno hace políticas por izquierda y por derecha. A mí un tipo que me dice meta bala, dijo, no puede ser un representante del pueblo, que me venga con esto de las tierras, que hay que meterlos todos presos. A mí no me gusta, y hay que decirlo. Y lo del procurador no me gusta, no sé qué están esperando, porque tienen los votos, tienen todo. Y encima la segunda, que después te van a poner, necesitas un tanque ahí para empezar a avanzar con la Corte. Necesitas un procurador que los denuncie, un procurador que mire las porquerías que se hicieron durante estos 4 años y que denuncie jueces, que denuncie... porque si no, esto no lo arreglamos más. Tanto pedir permiso. Las cosas que han hecho, han absuelto a los genocidas de Clarín, a Mañeto, que debería estar preso, pero con perpetua. Y nada, y ahí están, siguen administrando justicia. Ya decía, jueces que robaron chicos en tribunales. Y ya Norita, pasaron... Perdón. No, Juan María, perdón. No. Que los que tenemos esa... hagámonos cargo, no tenemos esa materia pendiente nosotros también, los que pertenecemos a los organismos, pertenecimos, ¿no? Supuestamente ahora, sí, pertenezco a los organismos de derechos humanos, tenemos esa cuenta pendiente de que hay que avanzar con el Poder Judicial, hay que democratizarlo. Por lo menos la gente no sabe lo que es un juez, los jueces no atienden nada más que a... ¿Sabés lo que dicen los jueces de los ascensores? Vos entras a un ascensor judicial y te encontrás con un juez y primero te pregunta cómo está el sueldo, que cuánto cobramos, si hay aumento, esa es la primera pregunta. La segunda te dice, yo no quiero tener problemas. ¿Cómo no querés tener problemas? Sos juez. Tu trabajo es tener problemas. Y ese es el Poder Judicial que tenemos. Vagos y cobardes. Alguien habló recién, pero no levantó la mano en el chat, así que no sé quién es. Acá Osvaldo.
Pido la palabra. Osvaldo, habla vos entonces. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, le quería preguntar a Juan María, agradeciéndole la charla y a todos los presentes. Evidentemente, me gustaría hacer un análisis político con todos, dejando un poco de lado lo jurídico. Yo creo que, bueno, Juntos por el Cambio, ¿no es cierto?, produjo un movimiento, ¿no es cierto?, de tal manera político que, si bien tiene en su mayoría muchos peronistas, también estábamos muy distanciados. Yo quería preguntarle a Juan María si, pasada la pandemia, ese miedo que vos notás, que yo también noto, está debido a la inmovilización. Entonces, bueno, si no hay volumen político, es un poco el temor, me parece, a moverse en arenas un poco movedizas. Entonces, de ahí es que hay muchas cosas, yo creo, que no se resuelven, porque le falta volumen político. Ganamos una elección, pero nos encontramos frente a un adversario que cuenta con un montón de herramientas, ¿no es cierto?, y las usa muy bien. No sé, me gustaría preguntarte, de tus años de militancia, si pasada la pandemia, que se suma también a esto, no deberíamos tomar un poco ese rumbo que tuvo el peronismo, ese movimiento, y todos los movimientos, como vos decís, yo comparto con vos, y exigir un poco en la calle, cuando nos podamos mover, exigir en la calle todas las modificaciones a las cuales vos haces referencia. Te planteo un poquito para ver eso, Juan María, ¿qué opinás? Sí, coincido, sin perjuicio de que uno sabe que el contexto es muy difícil, ¿no? Los medios de comunicación, el poder económico, la situación latinoamericana, la embajada de Estados Unidos, es decir, el poder real hay que lograrlo, ¿no? Pero hay que avanzar todo lo que se pueda, no podemos estar temerosos. No nos puede pasar de nuevo esto, hay que aprender de las madres, memoria, verdad y justicia, y vamos para adelante. ¿Cuándo las vieron aflojar a las madres y a las abuelas? Bueno, parece que, dale, Juan, que esa dale. fue la única política de Estado que funcionó en la Argentina. Acuérdense del 2x1, ¿no? Cómo reaccionó la gente. Y cómo la gente hizo reaccionar al Congreso, al Poder Ejecutivo y hasta la Corte. Tuvo que dar marcha atrás. Hola. ¿Hola? Sí. Bueno, quedan 9 minutos. En principio podemos estirarlo, pero en principio quedan 9 minutos. Déjenme unos segundos al final y Norita y María Teresa y Norita, me gustaría que cierren. Que hable Norita, que yo ya hablé, que hable Norita. Bueno, yo pregunto, ¿por qué no hay un juez que en estos momentos tan dramáticos no interviene para que en las villas y en los barrios más pobres puedan tener luz, gas, agua, todos los servicios cumplidos como corresponden para poder afrontar la pandemia como todos nosotros tenemos que asumirlo y lo podemos hacer?
Bueno, y lo otro, te digo, que hoy por hoy nos están diciendo que la gente que tome tierras, porque están en la última necesidad, son delincuentes, cuando desde la Constitución está admitido la toma de tierras, cuando son tierras que son fiscales y que no tienen un dueño. Yo quisiera saber esas dos cosas de estos momentos, que nos digan delincuentes, porque los que apoyamos la toma de tierra estamos a la misma altura de que la toma, porque yo no estoy ahí porque tengo que estar adentro de mi casa. Bueno, entonces, ¿por qué nos llaman delincuentes? Cuando la propia Constitución nos da el derecho. Te contesto, porque algo había dicho, porque defienden sus privilegios. Si son delincuentes, empecemos por Roca y toda la oligarquía vacuna, que fueron los primeros delincuentes que se apropiaron de la tierra, ¿no? Y después una constitución con un derecho a la propiedad que está en 2 artículos, que es inviolable, y todas estas cosas, los mismos que se robaron la tierra hicieron esa constitución. Y están mintiendo por la televisión, porque ocupar un terreno, si vos no lo haces clandestinamente, por amenazas, por la fuerza, o con algún ardito engaño, eso no es delito. Puede ser ilegal, si querés, aplicando esta cuestión del derecho a la propiedad tan sagrado. Tan sagrado como dicen ellos, ¿no? Puede ser una cuestión que vaya por vía civil, un interdicto de recobrar, pero no es delito penal. Además es un disparate decir que es delito. ¿Qué van a hacer? Van a tener 3.000, 4.000, 10.000 personas en la cárcel. Y los chicos, y los van a golpear, ¿qué van a hacer? Hay que buscar otras soluciones, pero encima no podés decir, empoderar más a la policía, porque estamos viviendo un momento muy difícil. La policía se volvió a empoderar, porque ahora pueden pararte en la calle, pedirte documentos, a dónde va, de dónde viene, toda esta cuestión de la pandemia, que tiene razón en la pandemia, ha empoderado a la policía. Y por eso estamos viendo ahora una policía muy brava, una policía que tenemos ya varios casos, gatillo fácil. Los jueces no aplican la pena de muerte, la pena de muerte la aplica la policía. Y encima, si vos eres un tipo como Bernie, que dice que hay que meterlos en cara a todos, la policía se agranda, y ahí están las consecuencias, ¿no? La policía ahora se va a sentir con derecho a pegarle a los que están en esa tierra, se va a sentir con derecho, los jueces van a empezar a tenerle miedo a Clarín, ¿no? Tengo miedo que pase cualquier cosa con eso. ¿Y por qué no tenemos jueces que se animen y no lo tenemos? No tenés competencia. Si yo me encantaría, pero no puedo porque no soy incompetente. No tenemos derechos el pueblo, quiere decir eso. Es lo que vengo diciendo, que la justicia no es para el pueblo. Es para cuidar a los grandes intereses mediáticos, económicos de Estados Unidos, pero no a la gente. Si los jueces dicen, mirá, en las cosas más pequeñas, si vos chocás en la calle y tenés un conflicto con la aseguradora, el juez, que todo el tiempo dice yo no quiero tener problemas, para no tener problemas tiene que fallar a favor del más grande. Si vos tenés problemas cuando defendés al débil, que es tu obligación. Bueno, acá parece que no. Hay que defender a Clarín, hay que defender a... Entonces haces una carrera fantástica y defendés a Clarín. Ahora, si te metiste con el Clarín, perdiste para toda la vida. Entonces, en la Constitución tiene que estar que no puede haber un monopolio como el Clarín. Que las tierras, cuando son necesarias para el bien común, como es un servicio público,
Cuando son necesarias para el bien común, se pueden expropiar. Hablamos de expropiación y se armó un despelote y el gobierno retrocedió. Después vimos que era mejor, pero no hay jueces así. Y los que hay los echan. Arias era un juez que se manejaba mucho con los servicios públicos, que no dejaba, Alejo, mi hijo también, le paraba el gas y le sacaban el expediente. Toda la estructura judicial hay que modificarla, porque con un juez no haces nada. Cada vez que avanzás con algo, yo tengo la causa de papel prensa, de la rural, con mis 2 colegas, y la Corte me la saca para que no juzgue sobre la rural. ¿Por qué? Porque soy un juez que no le gusta la oligarquía, dicen. Y la tiene la Corte ahí pisada, ¿no? Que cada mes le mando un oficio diciendo que la devuelva, y no me lo contestan. Entonces, con un poder judicial así, difícilmente vamos a tener servicio de justicia. No me quiero enojar, ahorita. Yo me quiero despedir de la manera que lo hacemos en la plaza todos los jueves desde hace 43 años. Así que cuando me permitan que hablen todos, yo me quiero despedir de esa manera, con la fuerza que seguimos teniendo. ¿Puedo? Esperame un segundo que digo yo de la actividad y te dejo cerrar a vos, ¿sí, Nori? Bueno. ¿Dejás de decir algo cortito? Dale, Marcelo. Quiero aprovechar este espacio que tenemos con un abogado brillante y valiente para hacer, y creo que él va a estar absolutamente conforme, una mención, un homenaje a Rodolfo Ortega Peña, que esta semana se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento. Muy bien. Entonces quería traerlo a colación sabiendo que Juan va a estar de acuerdo. Bueno, Marcelo, contales el acto que tuvimos el año pasado. Adelante, Marcelo. Que por primera vez estábamos del otro lado. Claro, el año pasado, durante la perversa gestión macrista, pudimos hacer un homenaje a mi hermano Eduardo Luis en el tribunal donde él fue juez de cámara, porque lo significativo es esto. Ahora Juan María Ramos Padilla ocupa el mismo sillón, el mismo tribunal, la misma sala que ocupaba Eduardo cuando era juez y que renunció para acompañar a Néstor Kirchner en su aventura política cuando Néstor recién empezaba a plantear el proyecto político nacional. Y se hizo por primera vez, que no hay antecedentes, en una sala del tribunal, un homenaje al que había sido el presidente de ese tribunal. Se colocó una hermosa foto y lo más importante es que participaron en ese homenaje casi todos los que nunca habían estado protagonizando de la manera en que fue, sino siempre en el banquillo de los acusados estaban los expresos, los familiares de los fusilados de la masacre de Trelew, estaban presos que acababan de salir de la cárcel, como el caso de Gerardo Ferreira, expresos de la dictadura, expresos del Conintes, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, compañeros de los gremios, compañeros que habían sido sindicalistas defendidos por mi hermano en la época que él era defensor de presos políticos, y fue un hecho histórico que se pudo realizar gracias a lo que organizamos con Juan María Ramos Padilla, ¿no? Antes, gracias, todavía Marcelo. Me siguen puteando los jueces por eso. Gracias, Marcelo. Todavía recuerdo el día que lo mataron al pelado Ortega Peña. Yo quiero dos cosas. Antes de darle la palabra a Norita para que cierre ella. Ayer estuvimos en una actividad con Norita y con Anita, que organizó
la asociación Caput, y Marcelo también, ¿sí? Y yo pedí, porque me propongo a partir de ahora difundirlo, los nombres de las 13 madres desaparecidas que fuimos encontrando en la investigación. Y después quiero decir algo del Grupo Castelli. Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Balestrino de Cariaga, Presente. Mari Ponce de Bianco, Presente. Martiniana Olivera de Levi, Presente. Noemí Gianetti de Molfino, Presente. Eugenia Turri de Guevara, Presente. Ángela Ayeta de Gullo, Presente. Delia Avilés de Elizalde, Presente. Ramona Gastiazoro de Brontés, Presente. Matilde Vara de Anguita, Irene Orlando de Tempone, Cándida García de Muneta, y Magdalena Eusebia Lescano. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Esas 13 madres fueron desaparecidas y son las que encontramos en la investigación por incorporarse o profundizar su lucha por la libertad de sus hijos y de otros, como Esther Balestrino de Cariaga, que una vez liberada Ana María volvió a la plaza. Y ahora quiero decir, en nombre del Grupo Castelli, que este humilde espacio es una construcción que pretende aportar en esta nueva forma de comunicación que nos ha sido dada en pandemia, a que reforcemos los contactos y los vínculos de todos quienes estamos de este lado. Ya llegará el momento en que nosotros podamos recuperar nuestra principal fuerza, que es, a mi criterio, las calles. Ellos tienen los medios y nosotros tenemos las calles. En nombre del Grupo Castelli, muchísimas gracias a todos, especialmente hoy al juez federal Juan María Ramos, perdón, juez federal no, juez camarista en lo criminal del Tribunal Oral 39, Juan María Ramos Padilla, y en especial hoy a los amigos que nos acompañan de organizaciones por derechos humanos como Anita de la organización y Marcelo de la Asociación Civil Caput, Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora, María Teresa de la Asociación Seré. Muchas gracias. Este es un espacio que va a estar siempre abierto por la memoria, la verdad y la justicia y la definitiva liberación nacional y social de nuestra patria. Y ahora sí, Norita, cerralo. Bueno, gracias por esta invitación de Jorge Zubiría. Gracias para Juan María Ramos Padilla, que nos crecimos juntos. Yo lo pasé un poco, pero caminamos juntos 40 años. Así que bueno, un abrazo y ya nos daremos el abrazo físico para reactivar las endorfinas. Ahora les digo, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Vive caídos por la bala asesina policial. Presente. Madres de gatillo fácil que siguen buscando justicia. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Seremos. Queremos, Norita, te queremos.